Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante e importante, no solamente en coyunturas electorales. Hoy día hablaremos del acoso político que sufrimos las mujeres, que sufren específicamente quienes deciden de alguna u otra manera entrar a trabajar en política, porque la política también es un trabajo y también requiere tiempo, esfuerzo, y de repente este requerimiento de tiempo y esfuerzo sea uno de los motivos por los que siempre estamos subrepresentadas, no lo sé. Vamos a conversar ahora al respecto con Paula Tábara y Narda Carranza. Chicas, bienvenidas, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Un gusto, Katy. Leonardo. Muchas gracias, Katy. Un gusto estar también hablando con ustedes. Díganme, muchachas, ya que estamos en confianza y ya que las tres somos mujeres y de alguna forma hemos sufrido diversos tipos de acosos en nuestra vida, lamentablemente, ustedes como politólogas, el tema del acoso político, ¿en qué se traduce? ¿Cómo podemos identificar situaciones en las que podemos decir, esto es específicamente acoso político? A ver, quizás si quieres empiezo yo, Narda. Creo que uno identifica situaciones de acoso político vinculadas con todo acto de violencia, y ya sabemos que en realidad podemos hablar de violencias, ¿no? Física, psicológica, verbal, eh, que dificultan o que están vinculadas con que seas mujer en la política y que tienen como objetivo de alguna forma sacar a las mujeres de la política, ¿no? Disminuir su participación o, en último caso, pues sí, retirarlas de la política de alguna forma. Entonces estamos hablando de agresiones verbales como las que nos suscita estos días que se retome el tema, ¿no? Que habría ocurrido entre el premier Bellido y la congresista Chirinos, ¿no? Estamos hablando de situaciones de violencia física también. Yo allí recuerdo a menudo hay una alcaldesa, la alcaldesa de Atavillo Salto, en Lima, que el año pasado denunció que habían incluso matado a sus mascotas y intentado violentar su casa, ¿no? En términos muy fuertes, además con muchos insultos y mucha violencia hacia las regidoras también en el municipio. Pero también hablamos de situaciones en las que no necesariamente hay esta especificidad de la violencia, sino, por ejemplo, la invisibilización, el no contemplar la participación de las mujeres, no priorizarlas, no tener en cuenta las agendas. Yo creo que ahí hay un conjunto de formas de acoso político, de violencia que están subrepresentadas también porque muchas veces no están recogidas en las normas que tenemos ahora mismo para identificar violencia y acoso político, ¿no? Narda. Sí, siguiendo más o menos la idea, podría agregar de que una manera fácil tal vez para el público, para comprender que es acoso político, porque siempre está la duda de cómo lo detectamos, ¿verdad? Y qué es y qué no es acoso político. Creo que después de este último proceso electoral y digamos, de algún tiempo reflexionando sobre este tema, podríamos pensarlo de manera muy simple, ¿no? Es simplemente la violencia que se ejerce contra mujeres en espacios políticos. O sea, es cualquier tipo de violencia que afecta directamente a las mujeres en los espacios políticos, entendidos de manera amplia, ¿no? Porque hay que también tomar en cuenta de que no se trata solamente de personas que son candidatas o que ocupan, digamos, cargos políticos, sino que abarca otros espacios políticos también, como la militancia, como la organización en comunidades campesinas. De hecho, en otros países también abarca la militancia estudiantil, por ejemplo, ¿no? Es una categoría bastante amplia y lo podríamos ver en esos términos, ¿no? El acoso político afecta directamente a las mujeres. O sea, es cualquier tipo de violencia en un espacio político que afecta a las mujeres. Entonces, eso nos va a permitir un poco simplificar esta cuestión de qué es acoso simplemente y qué es acoso político, ¿no? O qué es violencia política y qué es violencia política ejercida contra las mujeres. Importante hacer esta aclaración, hacer esta diferenciación, porque, como decía al principio, de repente lo relacionamos mucho con situaciones que se dan durante campañas electorales, ¿no? Que recuerdo claramente que alguna vez en una entrevista que le hice a la doctora Ana Jara, ella me contó que en Ica
alguna vez en alguna campaña habían empezado a gritarle a una mujer, no a ella, sino a otra persona, oye, anda a tu casa a cocinar. ¿No? Entonces, pero como les digo, esos son contextos de campaña electoral donde los ánimos suelen estar enardecidos, qué sé yo, pero como bien han señalado ustedes, no solamente se limita a eso, sino situaciones como las que en este momento involucran al premier Bellido, ¿no? Y lo que se dijo, lo que le dijo a una congresista, y también me parece interesante lo que mencionas, Narda, que también en otros países abarca el tema de militancia estudiantil, por ejemplo, ¿no? Digamos que había una propuesta para legislar el tema del acoso político en el Congreso. ¿Qué pasó? No, existe una norma vinculada con acoso político que se publicó y que ya está en ejercicio desde el año pasado, ¿no? Y que se vincula eso a, digamos, una de las cosas que hace pocos días la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, comentaba hablando del mismo tema, es que han quedado algunos cabos sueltos, por decirlo así. Entre estos, cómo incorporamos, por ejemplo, organizaciones sociales, como decía Narda, ¿no? Organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, ¿no? Donde ocurre mucho. Pero, y otra cosa que ha quedado como un poco cabo suelto es cuáles son los mecanismos de denuncia o de ejercicio finalmente de cómo haces viable o vigente esta ley. Entonces, existe una ley contra el acoso político que denomina algunas de las actividades, a raíz de la cual también, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un área específica durante, en ese caso sí, durante campaña electoral, se pueden denunciar actos de acoso político, pero no hay un marco claro de, bueno, y por ejemplo, en este caso, que ya no estamos en una campaña electoral, sino estamos hablando de congresistas electos, pero en ese contexto eran congresistas electos ambos, ¿dónde se denuncia esto, no? ¿Es el canal de la Comisión de Ética el mejor? ¿Es el que está capacitado? ¿Tiene una formación en términos de género, de derechos de la mujer, de violencia? Probablemente no, ¿no? Entonces, esos cabos hacen que ahora mismo esa ley sea, no diría yo un saludo a la bandera, porque de hecho en estas elecciones ha habido denuncias y hay un acompañamiento, pero sí todavía una ley poco ejercible, ¿no? Y poco factible entonces de cubrir a muchas mujeres en situaciones de violencia y por eso termina siendo, que termina sin quedar claro en este caso, por ejemplo, y dónde denuncia la congresista, solamente en la comisión, ¿no? Donde si hubiera en un partido político al interior de la militancia una situación de acoso político, ¿dónde denuncias? ¿Cómo lo manejas? ¿No? ¿Qué tipo de normas o medidas para prevenir el acoso político se pueden llevar a cabo? Todavía estamos pues con una norma incipiente y que yo insisto en que las cosas entren en la agenda pública de buenas y malas maneras y a veces hay que aprovechar la oleada y que quizás este puede ser el contexto para que esos cabos que quedaron sueltos, porque lo cierto es que fue difícil, la ley de acceso político estuvo, o sea, está por lo menos desde el Parlamento del 2016, el Parlamento disuelto, allí ya se estaba hablando de esta norma, ¿no? Entonces, ha costado mucho sacarla, bueno, aprovechemos ahora que ya esa ley que quedó pues con cabitos, podamos completarla, ¿no? Narda, ¿cuáles crees tú que son las mayores reticencias políticas que se tiene al momento de elaborar o al momento de tratar el tema? Porque como menciona Paula, el hecho de que hayan quedado cabos sueltos quiere decir que hubo puntos o que no se tomaron en cuenta o que no se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿A qué puede haberse debido esto? Bueno, las leyes usualmente tienen un carácter un poco más general y siempre se espera de que se implementen luego de haber sido establecidas, ¿no? A través de reglamentos, por ejemplo, ¿no? Y de diferentes instituciones, bueno, a cargo de diferentes instituciones que están involucradas en la materia. Entonces, acá podríamos pensar de que estamos, digamos, en una fase en la que seguramente se están proponiendo reglamentos sobre este punto, ¿no? Y se están estableciendo instrumentos que van a ampararse en esta ley y que posiblemente sean iniciativa de los organismos electorales, ¿no? Como mencionaba María Paula, una de estas iniciativas que existe desde antes de la ley es la ruta de atención para casos de acoso político de candidatas, ¿no? Y es interesante lo que consultas, Katy, porque justamente
antes de que se aprobara esta ley en Perú, se tenía en cuenta, ¿no? Gracias a este movimiento social, este movimiento feminista dentro de Perú, que ha tenido bastante influencia en esta agenda sobre acoso político, que ha sido tomar en cuenta los aportes internacionales que ya existen sobre el tema, ¿no? De hecho, existe una ley modelo a nivel interamericano, ¿no? Sobre cómo deberían ser las leyes sobre acoso político, ¿no? Que te da ya unas pautas bastante completas y consolidadas y revisadas por especialistas que incluyen, ¿no? Digamos, todos los aspectos necesarios. Entonces, lo que comentaba Diana Miloslavich, ¿no? Que es la vocera de Somos la mitad, queremos paridad sin acoso político, ¿no? En esa época, era eso, ¿no? No se ha tomado en cuenta esa ley del todo, ha habido un debate interno, ha salido como un producto parcial, pero esperamos que en el futuro, decía ella hace unos meses, podamos reglamentar la ley, ¿no? Y en el camino podamos hacer ajustes para mejorar esos puntos que han quedado vacíos allí. Y podríamos pensar de que existen reticencias todavía a que esta ley se implemente del todo, porque este último caso, ¿no? Con Bellido, ¿no? Lo que nos demuestra es de que el día a día, ¿no? La cotidianidad de esos pasillos en el Congreso son potencialmente un espacio de denuncia, ¿no? Porque está tan normalizado de que probablemente haya una explosión de denuncias, dado de que deben haber muchas personas que en su relación diaria con la política, ¿no? Se comportan de manera violenta hacia las mujeres, ¿no? Entonces debe haber todavía una reticencia, un miedo allí de que esto, digamos, se consolide y de que empiecen a emerger denuncias, y ya sabemos de que pueden ser denuncias actuales o denuncias de hace años, ¿no? Y no va a haber ningún problema, van a tener un espacio en los medios de comunicación. Claro, ese punto de que pueden ser denuncias anteriores también me parece importante. Me gustaría comentar con ustedes un tema que descubrí hace poco, ¿no? Una persona de mi familia que trabaja en una entidad del Estado me dice, acabo de recibir una capacitación sobre violencia de género y acoso en el trabajo. ¿Qué paja? Y me dice, no, la dio un hombre. La dio un hombre y solamente se dedicó la dio un abogado que se dedicó a nombrar las leyes, ¿no? Entonces, digamos, disculpando mi ignorancia, ¿hay alguna política o alguna norma, algo que establezca que dentro de las instituciones del Estado se deben tener cierta capacitación o cierta forma de tratar el tema de género como algo transversal? ¿O es tan cada institución a su libre albedrío? No lo sé, chicas, ustedes si me pueden responder. Hay una política nacional de igualdad de género, tengo entendido, y tengo entendido que ha sido recientemente aprobada y que se va a empezar a implementar, ¿no? Y que tiene una serie de servicios que involucran a diferentes entidades estatales, ¿no? Y que justamente lo que buscan es transversalizar, ¿no? Un enfoque de género. El problema con el enfoque de género, desde cómo se maneja actualmente, desde el MIM, es que se enfoca específicamente en mujeres, ¿no? Como las que son sujeto de, digamos, el sujeto principal del problema público, pero también el sujeto principal de las actividades, ¿no? No se dirige tanto hacia los hombres en sus estrategias. Esa es una limitación, y la otra limitación es que no estás incluyendo a las diversidades sexuales, ¿no? A las diversidades de género, y eso también es un problema. Otra cosa allí que quizás hay que se puede mencionar, que es importante en términos de, sí, de acoso, de violencias en mujeres, es que en el servicio público, que es donde existe toda una normativa de servir de la Autoridad Nacional de Servicio Civil sobre cuál es el protocolo para atender casos de acoso y violencia dentro del sector público, ¿no? Cuáles son las medidas, quién es el personal que tiene que hacerse cargo, esto a quién se eleva, cómo se maneja, pero esa normativa, que la verdad es que está bastante bien diseñada, no necesariamente va de la mano, como decías, con que se den las capacidades para ejercer eso. Entonces, el planteamiento de, por ejemplo, que ante una denuncia, el primer acto en el sector público, lo primero que se hace mientras se procede con la parte más de denuncia, de manejo al interior y tal, es que la víctima y el agresor tienen que ser separados, es decir, el agresor tiene que ser
o dado de licencia o al menos mudado casi que a otro edificio, digamos. Es lo mínimo que le puedes ofrecer inicialmente a una víctima, es que tenga su espacio. Entonces, lo que no hay todavía es la capacidad técnica de cómo construyes esas habilidades, los equipos que capacitan al personal. Entonces te puede tocar que el jefe no crea que es una denuncia, no crea que es válido y entonces finalmente no cumple el protocolo, ¿no? Esas capacidades todavía necesitamos fortalecerlas desde el Ministerio de la Mujer, desde los distintos espacios en el sector público y también desde los espacios en el sector privado, ¿no? En el sector, perdóname, en el legislativo, en el ejecutivo central. La propuesta de la ministra sobre que los ministros recibirían una capacitación al respecto nos vuelve a la misma pregunta, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿Y cuánta voluntad hay? ¿Y cuánta apertura hay a que esto sea algo más que un saludo a la bandera? Que es lo que ocurre muchas veces con las capacitaciones que ahora mismo se dan en el sector público. Y lo otro es, claro, en muchas entidades no hay obligatoriedad de asistir a esto, entonces lo que se pide es que alguien vaya, ¿no? Designe usted a una persona, a 2 personas de su oficina, y se envía a mujeres o a las feministas de la oficina, ¿no? Vayan ustedes que les interesa, y no terminas transversalizando realmente en todos los espacios cómo manejar esto. Claro, y esto genera, o sea, esto demuestra, mejor dicho, que hay ciertos vacíos todavía para poder hablar de la prevención del acoso político en las instituciones públicas o desde el Estado, ¿no? Esto es uno, podríamos decir, ¿esto se pudo contemplar en la ley de acoso político que tenemos vigente ahora? ¿O no es competencia de esta ley? Tengo entendido que no abarca, o sea, sí abarca funcionarias, pero que desempeñan cargos políticos. Sí, están por separado. Toda la normativa de servidoras públicas está de la mano de la autoridad del servicio civil, ¿no? Uh-huh. Y ahora, teniendo en cuenta nuestra ley... No, perdón. Una cosa que, por ejemplo, no tenemos en cuenta, quizás es porque, así como tú cuentas, yo, en mi experiencia o alguna de las primeras temas en los que me empecé a meter en acoso político estaba vinculado directamente con ministras. Yo hice una tesis buscando cuáles eran los techos de cristal para que las mujeres accedieran a ministerios. Y una de las cosas que se plantea es pequeños actos de acoso que van desincentivando que las mujeres participen también, de estos que no son cargos electos, ¿no? Allí hay también una tarea pendiente de dónde entran, no, o sea, no son cargos electos, entran en la ley de acoso político, donde se manejan este tipo de situaciones, porque los mismos servidores que tenemos ahora mismo, digamos, los mismos implicados que tenemos del Congreso, podrían incurrir en actos similares dentro del Consejo de Ministros, y se han dado distintas situaciones de acoso, de violencia e invisibilización de mujeres en los contextos de gabinetes ministeriales, y no hay ahora mismo tampoco una cobertura para ellas, ¿no? Claro, si hablamos de una sanción por el tema de invisibilización, pues el Ejecutivo recontra sancionado, ¿no? Solo 2 mujeres en un gabinete. Ahora, una cosa que me parece interesante ver es que el próximo año ya hay elecciones municipales, ¿no? Municipales y regionales. Entonces, ¿qué retos tiene las reglamentaciones o los documentos que se generen alrededor de la ley de acoso político para poder garantizar que en las próximas elecciones haya un poco una participación más segura de parte de las mujeres? Allí hay que tener en cuenta, quizás en primer lugar, que el próximo año por primera vez va a haber también paridad y alternancia en las listas de gobiernos regionales y municipales, con lo cual va a haber más mujeres, y donde hay más mujeres, también hay siempre más sensación de amenaza por parte de los varones, y por lo tanto más posibilidades de que te encuentres con situaciones de violencia o acoso, ¿no? Porque esta es una de las causas que se han identificado, digamos, la idea de mantener tus propios espacios, los espacios masculinos, y entonces la mujer como no valía en estos espacios, ¿no? Yo plantearía al menos 2 cosas, una que está vinculada con tener estos canales efectivos de los que hemos hablado de denuncia, más activos, más fáciles. En esta campaña electoral, una de las cosas que decían desde el jurado es, claro, la denuncia se tiene que hacer durante la campaña, no necesariamente tienes tiempo durante la campaña porque estás corriendo de aquí para allá, y entonces por eso también muchas veces queda a la mitad.
puede afectar tu lugar en la lista, tu posición dentro de la organización, entonces necesita todo un espacio de soporte, ¿no? De refuerzo de esto. Y de otro lado, también necesitamos que los actores políticos, candidatos y candidatas, conozcan del tema, sepan que se puede denunciar, tanto para que no ocurran como para que haya facilidad en la denuncia, para que haya más voluntad de la denuncia, porque a veces están tan normalizadas este tipo de violencias que las dejamos pasar. Entonces, hay una primera tarea allí también de que todos los candidatos y candidatas conozcan de qué va la ley, de qué va el acoso político, ¿no? Y puedan conocer también la ruta de denuncia, ¿no? Narda. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar María Paula. También se supone de que van a haber primarias, ¿no? Además de la paridad del trans. Entonces, eso, digamos, es un nuevo espacio y amplifica mucho y pones bajo la lupa la actuación al interior de los partidos. Entonces, me parece que también por ese lado puede ser una buena oportunidad de hacerle un seguimiento más cercano a los partidos en relación a cómo se organizan internamente, ¿no? Tomando en cuenta que en las últimas elecciones las cabezas de listas las han tenido sobre todo hombres y que las mujeres han sido un buen porcentaje de las personas que han sido invitadas a participar de las listas, ¿no? Entonces, tal como hemos observado en estas elecciones generales, va a haber de todas maneras muchos casos de acoso político, claro, siempre a través de redes sociales o en espacios públicos, que podemos observar claramente que las candidatas suelen identificar más rápidamente, ¿no? Pero también al interior de los partidos. Y es en ese espacio donde es un poco más difícil, como decía María Paula, de ver, ¿no? De sentirte un sujeto de derecho, ¿no? Sobre todo si sientes que no tienes piso o no perteneces a ese espacio porque eres un sujeto nuevo a ese espacio, ¿no? Entonces va a haber, por este tema de la paridad de alternancia, muchas personas, mujeres, que recién van a ingresar en política y que van a sentir que no tienen derecho de reclamar, probablemente, ¿no? Entonces, allí también no solamente, digamos, hay que poner énfasis en dar información práctica acerca de cómo puedes denunciar, sino también ver este otro lado de la capacitación, o sea, que usualmente asociamos con la información, y verlo también desde el lado de la sensibilización, ¿no? O sea, cómo transmites a las mujeres, candidatas en este caso, esta idea de que tienen derecho de estar en ese espacio político y de que no tienen por qué sufrir algún tipo de discriminación, sobre todo si son un actor nuevo, ¿no? Entonces, ese espacio de sensibilización es importante para ese tema, ¿no? Y darse cuenta de que tienes que hacer respetarte porque tienes derechos, ¿no? ¿Cómo logras eso, no? Entonces, esa es como la contraparte de esta mirada más procedimental, tal vez, ¿no? Claro, o sea, como tú dices, es complicado, ¿no? Es complicado cómo logras que en poco tiempo, además, porque no es un trabajo que se venga haciendo sostenidamente en años, ¿no? En poco tiempo, cómo logras que una mujer tenga en cuenta, pues, a qué cosas puede recurrir en caso de, y cómo reconocer además efectivamente un momento o una situación de acoso político, ¿no? Porque no siempre son tan, digamos, no siempre es violencia evidente, ¿no? A veces detrás de algunas palabras, de algunos decires, o como decían también ustedes, detrás de las invisibilizaciones, también hay violencia, ¿no? Entonces el tema también es reconocerlos. Yo les agradezco mucho, chicas, que hayan estado conmigo hoy día. De verdad, como siempre, de lujo conversar con ustedes. Gracias por aclarar bien a través del podcast o a través de nuestras redes sociales, pues les ayude a entender un poco mejor el tema y, ¿por qué no, empezar o hacer parte de la solución, ¿no? Podemos ser parte de la solución todas y todos, por supuesto, ¿no? Y podemos empezar por nuestros espacios, ¿no? Que no necesariamente son de cargos públicos, pero si no se empieza en casa, ¿dónde se empieza, no? Muchas, muchísimas gracias. Esto fue Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.